Hola a todos, el día de hoy mi compañera Elizabeth Alzati y mi persona Alexandra Posada vamos a contarles un poco acerca de las dinámicas sociales y económicas que presenta el país venezolano. Este país tiene como nombre oficial República Bolivariana de Venezuela. Esta república se encuentra en Sudamérica y limita con el norte con el Mar Caribe, al este con el Océano Atlántico y Guayana, al sur con Brasil y al suroeste y oeste con nuestro país Colombia. Este país tiene como capital Caracas, la moneda es el bolívar, la religión predomina la religión católica en un 92.1% y la población oscila entre 28.870.000 personas en el 2018. El gobierno, actualmente se dice que el gobierno es dictatorial. Ahora bien, ¿qué entendemos por un gobierno dictatorial? A continuación vamos a explicar un poquito qué es lo que significa estar bajo un gobierno dictatorial y posterior a ello vamos a hacer una pequeña reflexión si efectivamente desde la definición que da la Constitución de 1999, Venezuela se puede considerar como un país democrático o no. Antes de contarles un poco acerca de lo que significa estar bajo un gobierno dictatorial, quiero contarles que en la Constitución Política Venezolana de 1999 se define el sistema político de la siguiente manera. Es una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia, federal, descentralizado, que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz y la solidaridad y el bien común. La integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, para que ésta y las futuras generaciones aseguren el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura y a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Un gobierno dictatorial es cuando el poder es ejercido arbitrariamente por un grupo de personas y está a cargo de un único individuo, es decir, del dictador o de una élite o de una cabecilla de un partido, ¿cierto? Los gobiernos dictatoriales pueden imponer reglas políticas, económicas y sociales a los ciudadanos de una nación. Además, cuando hay un gobierno dictatorial, se habla también de que hay un gobierno no democrático. Resulta que estas características de los gobiernos dictatoriales son que la perduración en el poder se da a través de métodos no electorales o no populares o no constitucionales. Además, suelen perpetuarse indefinidamente en el tiempo, ¿cierto? Acaparando los recursos nacionales durante años, incluso durante décadas. Entonces, resulta que cuando Chávez falleció, él dejó a cargo a Nicolás Maduro, ¿cierto? Él dijo, bueno, yo me muero, pero ya sé quién va a ser mi sustituto. Entonces, las personas no eligieron, digamos que de alguna manera no eligieron a Nicolás, sino que fue Chávez quien lo dejó en el poder. Por eso decimos, y se puede decir, que el gobierno de Venezuela actualmente es dictatorial. A la reflexión que queríamos llegar con esta primera parte es a que reflexionáramos acerca de esos sistemas políticos que nos definen, pero que a la hora de la verdad son otros los que nos gobiernan y que no solamente Venezuela es el único país que está pasando por una situación similar, sino que incluso nuestro propio país y países vecinos enfrentan estas mismas situaciones. Por más bonito que suene en la Constitución, en el papel escrito, muchas de estas cosas no se cumplen a la hora de la verdad. Entonces es allí donde nosotros tenemos que empezar a comprometernos y hacer frente a todas estas situaciones para que no nos vulneren nuestros derechos. Entonces, a continuación, mi compañera Elizabeth va a explicar un poquito acerca de la dinámica económica del país venezolano y cómo fue todo este proceso por el cual ellos han enfrentado esta crisis que actualmente están enfrentando, ¿cierto? Muchísimas gracias. Bueno, para continuar
hablando sobre el modelo económico que tiene Venezuela, primero haremos una diferenciación entre qué es capitalismo y qué es comunismo. Ambos son sistemas económicos, pero existe una diferencia entre ellos, y es que el capitalismo se basa principalmente en la democracia, es decir, la elección de sus gobernantes, mientras que el comunismo aplica más bien un tipo de dictadura, donde impone cuáles serán sus mandatarios y cómo será y se irá rigiendo todo en la parte del sistema económico. Básicamente el capitalismo se enfoca en que el mercado se base en la oferta y demanda de los productos, además de que es quien rige el precio y de cómo se van a vender y producir estos productos antes de empezar. Mientras que el comunismo hace lo contrario, es decir, sigue unas directrices planificadas desde los gobernantes, es decir, se hace una planificación central y no se enfocan tanto en producir cosas demandantes para la población, es decir, que se corre este riesgo de que la economía baje al producir cosas que no van a comprar o no se van a consumir. Otra característica especial del comunismo es que este dice que no deben haber clases sociales como las hay en el capitalismo. Entonces lo que propone es que se haga una distribución de acuerdo a las necesidades y también a los méritos de las personas. Es decir, una persona pobre pero que trabaje mucho se debería ganar lo mismo que el empresario, por decirlo de esta manera. Bueno, entonces de acuerdo a lo anterior, ¿cuál es el modelo económico que tiene actualmente Venezuela? Y es el socialismo del siglo XXI. Este modelo al principio favoreció gratamente al país y a su economía, ya que habían ingresos de la bonanza petrolera, pero esto fue más que todo alrededor de los años 2000. Luego este modelo se modificó y se amplió la aplicación del Estado en la economía, es decir, que ya era un ente tanto regulador como empresario, lo cual llevó a grandes desequilibrios macroeconómicos porque ya las empresas del sector privado perdieron sus capacidades productivas, además de que también hubo una hiperinflación y deterioro profundo de los niveles de bienestar, como se evidencia actualmente en la población venezolana, lo que los ha llevado pues a migrar a otros países. Entonces Chávez, con este modelo socialista, lo que buscaba era que alrededor de 2007 se implementara una reforma constitucional. Esta fue rechazada, pero aún así se valió de su recurso constitucional de una ley que él ya había habilitado para aprobar la ejecución en conjunto de decretos y leyes. Dichas leyes y decretos fue lo primero que se presentó dentro del plan socialista del presidente Chávez. En el 2009 el presidente propone y gana una enmienda constitucional, lo cual indicaba que ya habría una reelección indefinida, por lo que esto lo benefició para seguirse postulando dentro de las elecciones presidenciales. Para el 2012, cuyos resultados fueron favorables para él y su partido, él ya no pudo ejercer porque enferma y muere, entonces designa a Nicolás Maduro como su sucesor para continuar con su proyecto revolucionario. La economía venezolana, medida desde el Producto Interno Bruto, se redujo en un
3.7% entre los años 2013 y 2017. Para la actualidad se considera que ha bajado mucho más porque aún se mantiene la realidad de estos años pasados. La contracción de la economía es el resultado de diversas intervenciones políticas y populistas del gobierno, lo cual ha llevado a expropiar empresas del sector privado y demás propiedades, lo cual ha llevado a que se genere una desconfianza por parte de los inversionistas y ya no quieran invertir en dicho país, además de que la población venezolana no lleva unas condiciones de vida adecuadas porque no han podido seguir generando riqueza. A continuación veremos una narrativa de una chica inmigrante del país de Venezuela y que actualmente reside en nuestro país. Ella nos hablará sobre su experiencia en nuestro país y de todas las condiciones económicas a las que se enfrentan las personas que quedan en Venezuela. Hola, bueno, para empezar, mi nombre es Angélica Alvarado, soy del estado Zulia de Venezuela. Soy de una zona costera llamada Isla de Tobas. Es una pequeña islita que conforma parte de un municipio. Al ser un municipio pequeño, la problemática siempre se vio más arraigada en esa zona porque son zonas pequeñas, olvidadas más aún por el gobierno. Recuerdo que desde pequeña incluso había problemática con la electricidad, con el agua, y problemática que nunca terminó, sino que más bien se fue agravando con el paso del tiempo y hasta hoy en día se mantiene, y incluso mi familia sigue allá y pasan semanas sin electricidad, sin flujo de agua, sin gasolina, porque la isla es sumamente pequeña, está rodeada de agua y necesita de un transporte para poder facilitarse de estos servicios. Los factores que influyeron en mi migración a Colombia fueron básicamente la situación económica y de seguridad social que hay en el país, sumamente decadente. No hay calidad de vida de ninguna manera, y la verdad quienes se quedan allá están luchando día a día por sobrevivir, básicamente. A nivel económico, Venezuela es uno de los países con mayor inflación del planeta, viéndose en el último trimestre una inflación acumulada de nada más y nada menos que 1500%, y teniendo así una canasta básica que redondea fácilmente los $100 semanalmente. En el aspecto social, Venezuela está al nivel de países como Haití. Es una extremada pobreza la que se vive y los servicios de verdad que no sirven para nada. No hay servicio de gas, no hay suministro de gasolina, no hay suministro de agua, no hay electricidad suficiente. Esto viéndose afectado por la poca inversión que le hace el gobierno a mantener estos servicios de manera óptima. Esto no existe en Venezuela. Tampoco cuentan con servicio de internet, e incluso puedo hacerlo desde mi experiencia personal. Desde que me mudé a Colombia, mis padres no tienen servicio de internet, y para llamarme, para poder comunicarse conmigo, tienen que dirigirse hasta otro sector de la isla para poder comunicarse conmigo. Ya van más de 3 años que no tienen internet en sus propias casas, y no hay manera de solucionarlo porque no prestarán el servicio nuevamente. La poca inversión que se aprueba para destinar a que estos servicios funcionen es robada, básicamente por los gerentes que se ocupan de llevar esta inversión a que funcionen los servicios, pero esto nunca llega a su destino porque se lo roban. Y obviamente la migración de personas, el éxodo de venezolanos ha sido inmenso. Demasiadas personas han emigrado porque es imposible casi existir en un país donde los servicios mínimos y básicos no son prestados. Las más mínimas condiciones necesarias no existen. No hay buenas condiciones de salud tampoco. El servicio de salud es sumamente precario y quien se enferma en Venezuela básicamente está condenado a la muerte.
Cabe mencionar que acabaron con la central más grande de Venezuela, que es PDVSA, quien ha presentado inmensos derrames de petróleo por falta de mantenimiento en sus maquinarias, cosa que ha traído grandes consecuencias a nivel ecológico en nuestro país, también la minería ilegal y pues, la deforestación que hay en el Amazonas también. Todo esto aunado a que la problemática no se termina, a que tenemos un gobierno que no permite elecciones de verdad porque todo está absolutamente comprado. Todo esto y mucho más influyó en la decisión de migrar a Colombia. Al ser el país vecino, pues era la opción más sencilla. El proceso de adaptación, la verdad, fue muy complicado al principio, no por el hecho de estar en un país distinto, sino por todo lo que dejas atrás. O sea, literalmente cuando tú emigras metes tu vida en una maleta que vas arrastrando, o sea, es sumamente difícil el desprenderte de todo, desprenderte de tu gente, desprenderte del lugar donde creciste, del lugar donde viviste toda tu vida, porque literalmente no es una decisión que tomas porque quieres, sino porque necesitas tener calidad de vida, necesitas echar para adelante, y si no emigras, eso no, o sea, las posibilidades son muy bajas. Entonces básicamente te lanzan a otro país, te lanzas tú mismo a otro país en busca de la suerte, en busca de las posibilidades. La verdad, gracias a Dios, Colombia ha sido un país lleno de posibilidades para mí y para mi esposo, y hemos sido muy afortunados de haber estado tan acogidos aquí. Llegamos, hemos hecho amigos, la verdad la adaptación fue rápida, pero siempre es difícil dejar lo tuyo. Siempre es difícil dejar lo tuyo, siempre es difícil adaptarte a otra cultura, porque aunque seamos países hermanos, las culturas son diferentes, las comidas son diferentes, y siempre cuesta un poco, pero la verdad estoy muy agradecida con vivir acá y no me arrepiento en ningún momento de haber emigrado, la verdad. El lugar donde vivía yo en Venezuela es hermoso, es un paraíso. Mi casa queda a la orilla de la playa. Estoy segura que si hoy en día voy no será lo mismo y no será la isla que yo recuerdo. Y sé que eso me causaría un choque, porque obviamente eso es sumamente complicado dada las decadencias en las que se presenta el país. Pero bueno, quería decirles que siempre nos sentiremos, aunque nos sintamos parte ya de un lugar, siempre sentiremos que nos falta algo.